quiero que vea en su Biblia, ahí en Romanos capítulo 8, verso 24 al 25, le he titulado Aferrados a la esperanza, aferrados a la esperanza. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, ahí en Romanos 8, 24. Y leo así, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿sí? La esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra va a producir algo extraordinario, Señor. Como cada predicación, Señor, como cada enseñanza que sale desde este púlpito, desde este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites, Señor, en este tiempo tan difícil que ha atacado el mundo entero, pero confiamos con todo nuestro corazón de que es tu Espíritu Santo hablando al corazón de las personas, de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Y creo, Dios mío, junto a tu iglesia, de que tú harás cosas extraordinarias en este día, así como lo haces cada día. Señor, que tu palabra produzca, Señor, aquel fruto que tú esperas de nosotros. Y sabemos, como se predicaba el martes, que esa palabra no volverá jamás vacía. Gracias, Espíritu Santo, porque tocarás vidas, sanarás corazones, alegrarás a aquellos que están tristes, libertarás a los cautivos y traerás sanidad a los enfermos. Señor, creo con todo mi corazón que nos sujetamos a tu soberana voluntad. Que no sea mi voz, Señor, humana, sino simplemente sea un canal, sea mi corazón conforme a tu corazón para decir tus palabras, Señor. Quizás un simple parlante para decir lo que tú quieres que yo diga de parte tuya. Gracias, Señor. Te damos a ti el honor y todo reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos aferrados a la esperanza. ¿Y por qué le hemos puesto aferrados a la esperanza? El mundo hoy día y siempre, sin Dios, vive en un limbo, ¿sí? En un lugar que no tiene destino, un lugar que quizás no tiene dirección, y la gente busca y busca y busca respuestas y pone su mirada en distintas cosas, ¿sí? La gente ha puesto su corazón y su confianza a medida que va pasando el tiempo, desde la niñez, la adolescencia, en distintas personas, desde la niñez, en sus padres, ¿verdad? O en sus tutores, en aquellos que los han cuidado, que los han protegido. Y a medida que el tiempo va pasando, las personas se van aferrando a cosas, a situaciones, a momentos difíciles y a momentos virtuosos. Y es importante saber que el ser humano, en el desarrollo que tiene evolutivo, en su crecimiento, va tomando cosas que van pasando en su vida, experiencias, los sentimientos que van ocurriendo cuando uno se enamora la primera vez, ¿verdad? En la adolescencia, y uno lleva ese recuerdo consigo, te vas aferrando cosas. Cuando quizás pasaste un momento difícil con tu familia, eso queda en tu mente, ¿sí? Porque las emociones van siendo tocadas, ¿sí? Las emociones son el pegamento de la memoria. Es ahí donde las emociones van siendo tocadas para bien o para mal, ¿sí? Los olores, cuando tú sientes un olor, ¡uy, qué rico ese olor! Me recuerda cómo cocinaba mi mamá. Ella cocinaba así la comida. Es así como uno se va aferrando en el corazón, en la mente, en la memoria, específicamente en el cerebro, se van almacenando todas aquellas experiencias que vamos pasando, ¿sí? Y la gente se va aferrando, el ser humano, su comportamiento en toda su vida va aferrándose a distintas cosas que quedan en su corazón, y sus emociones son parte de eso. Pero la Biblia nos va mostrando de que hay una esperanza, y nosotros podríamos terminar este sermón hasta aquí y decir que Jesús es la esperanza. Pero vamos a ir a algo más profundo, porque Dios de alguna forma hoy día quiere mostrarnos y recordarnos que la esperanza tiene un objetivo y tiene un nombre. Y hoy el apóstol Pablo ahí en Romanos 8 nos está diciendo que hay una esperanza por la cual fuimos salvos. Y esa salvación vino
por medio de Jesucristo, ¿sí? Jesús nos viene a mostrar que Él es la esperanza. Cuando Él irrumpe la historia de la humanidad, cuando Él aparece, ¿verdad? Y corta esta línea de la historia en dos, y que muchos hoy día quieren cambiarla, ¿verdad? Y en vez de decir antes de Cristo y después de Cristo, quieren decir antes de la era común y después de la era común. Pero nosotros, aún los creyentes, creemos que Él partió la historia en dos, porque Él vino a cambiar la historia de la humanidad. Él vino a reflejar lo que el mundo realmente andaba buscando. Cuando Jesús irrumpe la historia, cuando Jesús comienza a aparecer, así quizás como aquel profeta que buscaba en aquel ruidoso momento o en un terremoto, en algún lugar con movimiento y con ruido muy alto, y al final Dios se aparece como un silbido apacible. Así aparece Jesús en la historia, como un silbido apacible, un niño que podría haber sido asesinado, buscado, ¿sí?, por el poder político que quería destronar, según ellos, aquel nuevo Mesías, aquel ungido, iba a destronar el imperio. Pero Jesús viene a demostrar que su reino no es de este mundo. Jesús viene a demostrar que el reino de los cielos no es compatible con el reino de este mundo. Satanás se le aparece a Jesús según el escrito mismo aquí, después en Lucas, vamos a ir más adelante, se aparece y lo tienta. Y es ahí donde Jesús es tentado una y otra vez, y en una de esas tentaciones le muestra los reinos de este mundo, y Él le da a demostrar al enemigo y le dice que Él no es parte y Él no quiere ser parte de aquello, porque a Él no le interesaban los reinos de este mundo. Él es el dueño, Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Qué extraordinario que la esperanza apareció como un silbido apacible en un pesebre, en un lugar donde quizás estaba todo sucio, pero vino a irrumpir para romper el status quo de la sociedad. Vino a cambiar el destino de la humanidad desde un pesebre. Y este no es un sermón de Navidad, sino que es un sermón de la esperanza, porque Jesús vino a aparecer en el momento más crítico de la historia de Israel, ¿sí?, para los judíos. Estaban siendo atacados, estaban siendo oprimidos por los romanos. Pero es ahí Jesús donde empieza a aparecer y empieza a irrumpir con su doctrina, un poco novedosa, un poco extraña. Y ahí podemos verlo, este Jesús, como Pablo le habla de una esperanza por la cual fuimos salvos, una esperanza que quizás hoy día no la vemos, pero la tenemos si hemos puesto la fe en Jesús. Y si vamos ahí a Lucas 4, del 16 al 21, una de las grandes apariciones de Jesús en la historia, cuando Él se presenta en una sinagoga en el lugar donde Él había sido criado. Verso 16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio un libro, el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Extraordinario. Y lo extraordinario que él leyó no quedó hasta ahí. El tema es que él fue invitado a leer ese texto. Pero ese texto, él irrumpe al final y le dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Qué increíble. Ese Jesús que andaba corriendo como un niño, y un niño, ¿verdad? Ahí en Nazaret, que sus vecinos lo conocían, que la misma gente que estaba ahí con él lo conocían desde niño, y que ese texto mesiánico de Isaías 61, que Jesús estaba leyendo, y que él puede decir, y todos oían con atención, porque ya la fama de Jesús estaba creciendo bastante,
Y él decir que esa palabra que era para el Mesías, y él decir que esa palabra se había cumplido en él hoy, para ellos era digno de muerte. Y fue así. Imagínate que tú te criaste con él y tu vecino aparece en ese momento, tú esperando al Mesías, y tu vecino dice que él es el Mesías. La gente dice, este está loco. Y según su ley, y según su desesperación, y su celo, ¿verdad? Por guardar la ley, por guardar los preceptos de Dios, hizo que llevaran a Jesús hasta lo más alto del monte donde estaba la ciudad asentada, y lo quisieron lanzar hacia abajo. En la esperanza. ¿Cuánta gente ha querido derribar la esperanza de la humanidad? Quieren callar la voz de la iglesia. La voz de la iglesia es la voz de Cristo mismo. Jesús se levantó como la esperanza, dejó a los discípulos, pero dio esa gran comisión a la iglesia. Por eso nosotros debemos confiar y estar aferrados a esa esperanza. Jesús es la esperanza que el mundo necesita. El mundo, el sistema, la religión va a querer callar la voz de la esperanza, va a querer callar la voz del ungido, pero es Dios que está levantando esa voz y dice que Jesús pasó entre medio de ellos y escapó, salió en medio de ellos. Puede morir. Y así también es el tiempo en que la iglesia no se va a seguir callando. La iglesia ha querido quizás de alguna otra manera ser acallada por distintas situaciones, por reglas políticas, ¿sí? Por situaciones diversas. No le vamos a echar la culpa a esta situación, ¿sí? Más de alguien puede decir, sí, es por esto, porque esto está creado para... No quiero meterme en esa polémica. Pero sí, a través de la historia, la iglesia ha querido ser callada. Pero la esperanza jamás va a ser silenciada, porque la esperanza viene de la boca de Dios. Y la boca de Dios está abierta y está siendo abierta por distintos lugares. Se quisieron cerrar las iglesias o se cerraron las iglesias, pero se abrieron multitudes de iglesias por las redes sociales. En las casas, en las familias, en los hogares. La gente entró quizás en un conflicto. O sigo a Dios o aquí muero. O sigo a Dios o me pierdo en el intento. Pero si Dios te cogió, si Él te llamó, Él te va a hacer perseverar hasta el fin. Él está contigo, Él está con nosotros. Así como estos hombres quisieron hacer callar la esperanza, Jesús te está diciendo en esta tarde, aférrate a mí. Yo soy tu esperanza, dice el Señor. Y la gente está poniendo hoy en día quizás perdiendo el foco de Jesús y de Dios, porque quieren borrar, como dice una canción, de todo lugar el nombre de Dios. Quieren borrarlo, quieren olvidarse en las escuelas, quieren hacerlo olvidar en las universidades. Pero Dios no puede ser acallado. La voz de la esperanza va a seguir corriendo porque hay una iglesia que sigue creciendo en lo secreto, ¿sí? Porque hay una semilla que está ahí, que fue al campo, cayó ahí en una tierra, y el campesino que fue a sembrarla, o quizás ni él la sembró, pero él no sabe quizás cómo crece, pero un día la va a ver y dice, ¿y este árbol que apareció de repente? Así a veces pasa. A mí me ha pasado que de repente estoy en el patio y dice, y esto yo nunca lo planté. Es así la voz que emite la iglesia. Porque es la voz del Espíritu. Usted y yo seguimos predicando, pero esta semilla sigue creciendo porque es una semilla de esperanza que la gente está recibiendo. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Si nosotros callamos, ¿quién va a decir que Jesús es el Señor? Y Jesús es capaz de levantar, y Dios mismo es capaz de levantar desde las piedras, hablar a través de distintas personas, pero este mensaje jamás se va a callar, porque la esperanza no muere, porque es la fe de Cristo que nos permite estar aferrados a esa esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la plena confianza que tenemos en Dios. Y sabe, Jesús vino para liberar a los cautivos. Jesús vino para liberarte a ti, para liberarme a mí. Por eso cada día debemos estar aferrados. ¿Cuánta gente está poniendo la confianza en los políticos, en las cosas que están diciendo, no solo en esta nación, sino en distintas naciones?
Hay políticos honestos y los felicitamos, pero hay otros que aman el poder. Así también hay científicos, hay hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Pero nosotros no ponemos la confianza simplemente en eso o en la ciencia, que no es malo, ¿sí? Porque todo don perfecto viene de Dios. Sin embargo, nuestra confianza tiene que estar plena en aquel de donde vienen todas las cosas. Y de Dios viene todo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y fíjese que Dios envía a Jesús para mostrar que hay un camino y un destino nuevo para la humanidad. Y cuando le digo que hay que aferrarse a la esperanza, no es solo para usted, sino que es el camino diario que nosotros los creyentes debemos tener. Y si tú, amigo o amiga, no le conoces, te invito a que hoy día puedas aferrarte a Jesús. Que puedas hoy día tomar una decisión y decir, yo necesito ese cambio, necesito cambiar mi destino y necesito no aferrarme a esas emociones del pasado, esos sentimientos que se han ido acumulando en mi corazón, esa ira, esa rabia, esa desolación, esa congoja que llevo por tanto tiempo, esas crisis de pena, de dolor, de pánico, ansiedades. Quiero dejar eso de lado y quiero dejar de aferrarme a mi pasado por aferrarme a la esperanza. Es lo que espero. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Esperamos un día de mañana peor que el de hoy día? ¿O pensamos que nuestra confianza está en aquel que tiene todo bajo control? Es Dios que nos está llamando a confiar día a día. No somos perfectos, siempre lo decimos desde este púlpito y de esta congregación. No somos perfectos, pero estamos trabajando para creer día a día. Tropezamos 1.000.000 de veces y vamos a tropezar 1.000.000 de veces más. Pero es la confianza y de dejar que Dios siga obrando en nosotros y Él va a cumplir su propósito hasta el final en nosotros. No importa lo que hiciste, no importa lo que trataste de lograr y no lo lograste, pero es Dios que lo va a hacer en ti y en mí, porque todo lo que tú te aferraste tienes que dejarlo a un lado para seguir la meta del supremo llamamiento de Dios. Usted y yo tenemos que tomar nuestros hijos, tomar nuestra familia y no aferrarnos a estas cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo van a pasar y sus deseos. Pero la palabra de Dios y el que hace la voluntad de Dios permanece. Y no permanece en estas cosas materiales de esta tierra, sino que permanece en lo eterno. Y este mundo nos trata de poner las cosas materiales, las cosas de este mundo, las temporales, pero nosotros tenemos que mirar a lo eterno. Y si usted y yo miramos lo eterno, lo de este mundo queda atrás. Y yo miro la meta que es Cristo Jesús. Es Cristo el único que debe poner el enfoque para nosotros. ¿Estamos esperando que termine la pandemia para ponernos al día con el Señor? ¿Estamos esperando que se abran los templos para sentirnos mejor y sentir que somos parte de nuevo de eso, de esa liturgia? ¿O estamos tomando decisiones hoy día para lo eterno, para nuestros hijos, sembrando hoy en nuestros hijos, sembrando en la esperanza y decir, ok, no lo estamos haciendo bien? Y hoy día es un día de nueva oportunidad, de un cambio. A lo mejor estás pasando un momento súper difícil, con tus hijos, con tu esposa, con tu padre, tu madre enferma. Así como le pasó a los leprosos que se encuentran con Jesús. Jesús viene ahí en el capítulo 17 de Lucas, ya voy cerrando. Y dice que Jesús yendo, y luego voy a leer esa parte, dice, yendo Jesús a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Sí? Estaba cruzando ese lugar. Y al entrar, dice, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y dice, y alzando la voz, le pidieron que Jesús obrara en sus vidas. La lepra era una enfermedad, y hasta el día de hoy es una enfermedad muy complicada si no se trata a tiempo. Es una enfermedad causada por una bacteria y que empieza a afectar la piel, el sistema nervioso, los ojos, ¿sí? Y empieza a degradarse. Si eso no se trata,
empieza a degradarse la piel. Y en ese tiempo, por las normas levíticas, por lo menos había que tener una distancia de 30 metros entre una persona que no tenía esa enfermedad con esa persona que padecía lepra. Y esa persona, este distanciamiento social, por decirlo de alguna manera en el lenguaje actual, había que mantenerlo entre la persona que padecía lepra, ¿verdad?, y las personas que no la padecían. Y es más, estaban fuera de la aldea y le gritan a Jesús. Y Jesús se da cuenta que lo están llamando y ve a 10 leprosos. Y lo único que Jesús les dice, porque Él conocía la necesidad, era evidente, era notoria su forma de vestir, su forma de ver, sus heridas. Y dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fue tan simple, porque cuando Jesús da una palabra, la esperanza toma vida. Y a veces nosotros esperamos hacer tantas cosas para como que Dios nos tenga que responder. Pero Dios muestra su misericordia cuando hay un corazón humilde. Pero hay algo más tremendo, porque estos hombres fueron sanados, estos 10 hombres fueron sanados, pero solo uno de ellos volvió. Los 9 restantes ciertamente eran israelitas, pero volvió uno que era samaritano. Alguien que era despreciado, alguien que no era considerado parte de este concepto religioso. Era alguien que estaba totalmente en enemistad con el pueblo judío. Pero ese hombre volvió y vino a darle gracias a Dios, vino a glorificar a Dios y se humilló, y dice que se dobla, cae a los pies de Jesús, porque Jesús le dice: levántate. Le dice: ¿y no son 10 los que fueron limpiados? La pregunta retórica que hace Jesús, entre comillas, como una especie de pregunta muy confrontacional. Dice: ¿y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este hombre que es samaritano, extranjero, que no es digno, que no es evangélico. Y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanidad, pero uno solo recibió la palabra de salvación. Quizás en tu casa, en tu hogar, en la cárcel, donde tú estés, a veces tenemos tantas oraciones: Señor, me gustaría que sanaras, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que me respondieras esto, estoy endeudado de esto. Y a veces Dios nos responde, y responde quizás conforme a lo que pedimos, pero nunca volvemos con esa gratitud. Nos aferramos a la esperanza, pero tiene que ser una esperanza con gratitud, porque esa gratitud nos va a llevar a tener un camino de salvación, un camino de nuevas miradas, un nuevo camino donde nosotros vamos a ver las cosas distinto. El mundo nos invita y nos empuja, y no podemos echar solo la culpa al mundo, sino en la forma en que nosotros hemos dejado que el mundo nos contamine. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios nos está llamando que hoy día nos aferremos a la esperanza. Jesús es la forma en que se hizo humana, ¿verdad? Dios mismo tomó forma de hombre para transformarse en la esperanza de la humanidad. El mundo, vuelvo a insistir, está poniendo quizás la esperanza en algo físico hoy día, por la salud de una vacuna. Y está bien, es parte del avance de la ciencia y la humanidad, no podemos negarlo. Hay gente que sí lo niega, y no voy a entrar en discusión con eso ni en polémica, da para largo. Pero lo importante no es poner la confianza en lo que el sistema o el mundo vaya a hacer hoy o mañana o en 10 años más. Es lo eterno. Y te quiero invitar que hoy día podamos poner esa confianza, podamos aferrar todo nuestro corazón, no en las cosas de este mundo, sino aferrarte a Jesús con todo tu corazón, con tu familia, tus hijos, dejar tus estudios a los pies del Señor, dejar todo tu trabajo, todo a los pies del Señor, porque es el tiempo de dejar todo atrás y correr con paciencia, aferrados a aquello quizás que no vemos, por mirar lo eterno, por mirar a aquel
que es invisible, pero es posible creer en nuestro corazón por la fe que ha puesto el Espíritu en nosotros. Por la fe del Espíritu, hoy podemos confiar que en Él está nuestra única esperanza. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque aferrados a ti, Señor, y lejos de ti, Señor, no vamos a poder hacer nada, pero aferrados a ti todo es posible. Señor, nuestros sueños, Señor, no queremos hacerlos nosotros por querer nosotros lograr algo. Queremos hacer aquello que tú has implantado en nuestra vida. Señor, queremos lograr aquellas cosas que tú has puesto en nuestros corazones. Pero lo más importante es que nuestras familias estén sujetas a ti. Nuestros pensamientos, nuestros ideales, que sean tus ideales. Nuestros sueños sean tus sueños. Cuando digamos nuestros proyectos no sean nuestros proyectos, sino que sean aquellos proyectos aprobados por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Sufriríamos tanto menos si pudiéramos confiar y aferrarnos a diario nuestro corazón. No queremos aferrarnos a este mundo, sino poner nuestra confianza en lo eterno. Y así como dijo Job en el capítulo 14, verso 7, y cierro con esto. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, porque pueden retoñar otra vez y sus renuevos no faltarán. Dios te bendiga.